¿Qué tal amigos? Como siempre un placer saludarles. Hoy tengo el honor de conversar con José Paulino. Él es coach de alto desempeño, mentor de líderes en grandes empresas, subcampeón mundial de físico-culturismo natural, récord Guinness y autor de varios libros, entre ellos su más reciente obra, Conquista tu estrés. Prepárate para una charla imperdible sobre disciplina, liderazgo, bienestar y cómo transformar el estrés en crecimiento personal. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos. Un nuevo episodio, una nueva historia que compartir. Ya más o menos leí una introducción de mi invitado el día de hoy. Aunque normalmente los caballeros no abundan en esta cita, no sé la razón, pero me encanta tenerlos y conocer también ese lado, no voy a decir vulnerable, sino real, que muchas veces no muestran con facilidad. El día de hoy me acompaña nada más y nada menos que José Paulino. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Es un placer tenerte. Una sola vez hemos coincidido en la inauguración de Franco acá en Katy y ciertamente tuvimos la coincidencia de sentarnos en el mismo lugar y poder conocernos y compartir un poco de tu historia, que me parece increíble. Y si usted no la conoce, preste atención a lo que va a escuchar el día de hoy. José, ¿cómo inicia todo esto, no? Porque hoy en día vemos la faceta de un escritor, de un coach, pero ¿dónde nace la idea de comenzar a hacer o a formar el José que hoy en día eres? Es una larga historia porque comienza desde que yo era muy niño. Yo soy de Ciudad Ojeda. Bueno, yo soy de Maracaibo, pero viví en Ciudad Ojeda la mayor parte de mi infancia. Estudié en una escuela de PDVSA y recuerdo que en esa escuela hacían muchos concursos de muchas cosas, de música, de deporte, y uno de esos concursos que hacían era de cuentos, de escribir cuentos. Y yo recuerdo que estaba como en tercer grado y yo dije, yo quiero participar en el concurso de cuentos, y escribí un cuento. Para mayor sorpresa, ganó, lo pusieron en la cartelera, recuerdo, pero pasó algo muy interesante, y es que el cuento ganó, pero no tuve como ningún reconocimiento importante de mi familia. O sea, es decir, esa parte artística, cultural en mi familia no era tan importante como si lo era el deporte, por ejemplo. Okay. El deporte o la ciencia. Y yo me sentí como que, bueno, si esto no es tan importante, entonces más bien me voy a meter en un deporte. Claro, normalmente más cuando niño, que tú buscas como esa atención y reconocimiento por parte de tus padres, ¿no? Sí, sobre todo de mi papá en aquel entonces. Y esto lo descubrí muchos años después en terapia, sí, que estaba buscando el reconocimiento de mi papá. Y me metí en equipos de béisbol, tal, y lo que más me gustó fue béisbol, y practiqué mucho béisbol, y abandoné como esa parte de la escritura. La abandoné desde lo racional, pero en mi inconsciente siempre estaban como esas ganas de escribir y de crear, que después retomé más adelante en el tiempo. Pero yo creo que ahí comenzó todo. En mi niñez, en mi infancia, en la escuela Campo Verde de La Gobén en aquel entonces, hace un montón de años. Y tanto fue así que, bueno, me gustaba mucho el béisbol, pero no era muy bueno. Y jugué béisbol, sí, hasta ya en la adolescencia, pero la verdad es que nunca resalté en el béisbol. Y por ahí escondido, yo creo, escondido porque... No escondido por nada en particular, sino porque creía o pensaba que a nadie le interesaba mucho. Escribía y leía mucho también, porque yo creo que el escribir o el escritor se hace leyendo. Claro. El escritor se hace leyendo. Y como anécdota particular, yo comencé a leer las historietas de Condorito. Ajá, populares. Eso era lo que yo leía todo el tiempo. Mi papá me las compraba y me las llevaba cuando salían. Y yo recuerdo que tenía un cerro así de revistas de Condorito. Y eso era lo que yo leía todas las noches. Okay. ¿Y por qué te digo esto? De que yo leía Condorito. Porque a veces quisiéramos que los que están iniciándose en la lectura comiencen con algo muy sofisticado. Y no tiene que ser así. Sí, 100 años de soledad. Exactamente, que por ejemplo en el colegio nos obligan a leer. Nos obligan, y pregúntame. Ese tipo de novelas. Y no tiene que ser así. La lectura puede venir... Jorge Luis Borges decía que
un buen libro es el que se puede leer tranquilo y disfrutar debajo de una mata una tarde cualquiera. Totalmente, y te va a quedar en la memoria y vas a recordar lo que es lo importante al final de la lectura, no leer por leer, sino que quede en ti algo de ese libro. Sino que quede en ti y que lo disfrutes. O sea, yo promuevo mucho la lectura que tú disfrutas y que te deja algo, pero más allá de eso, que tú la disfrutas cuando la tienes en tus manos. Y bueno, así comenzó mi historia. Y hablando de que disfrutes la lectura, me voy a saltar un poco mi guión porque me llama la atención el conocer, indagar un poco en cuál es ese libro que tú recuerdas que te marcó, si fue en la adolescencia, si fue ya como adulto, que tú siempre llevas en tu corazón y dices, este fue el libro como que me hizo un clic, porque siempre tenemos nuestros libros favoritos y sé que es una pregunta difícil más para un escritor. Pero, o bueno, dame unos 3, por ejemplo, que tú digas, mira, me encantaron. No, yo te puedo decir claramente, hubo un libro que lo leí ya de adulto, pero fue el primer libro que yo leí de liderazgo, que fue Despierta el líder que hay en ti, de John Maxwell. Ese fue un libro que para mí abrió una puerta hacia un universo entero, que es el universo del liderazgo. Y te lo digo claramente porque aquel libro dijo, yo lo vi y dije, wow, aquí hay tanto que desarrollar, y de ahí comencé a leer libros de liderazgo. Tanto así que en el 2014, si no me equivoco, hace un poco más de 10 años, conocí a John Maxwell. Fui a conocerlo y a hablar con él en un evento que hubo. Y yo mismo busqué ese momento porque para mí fue tan importante aquel libro que yo había leído hace un montón de años atrás, que yo dije, no, esto tengo que consolidarlo en mi vida de alguna manera. Y bueno, conocí a John Maxwell, que es un escritor que tiene no sé cuántos libros, una locura, como 50 libros sobre el tema del liderazgo. Pero ese libro a mí en particular fue un antes y un después en mi vida. José, tu historia personal es un gran ejemplo de transformación y ya van a saber por qué. ¿Qué fue lo que te llevó a dar ese primer paso para cambiar y trabajar en, escuchen bien porque acá lo tengo conmigo, tu indisciplina? Este fue su primer libro. Sí. No, eso no fue el primero. Digamos que fue el primero de esta serie de Conquista. Mi primer libro es un libro que se llama Cuídate Mucho, que todavía está en Amazon disponible. Ese libro lo escribí para cerrar una etapa en mi vida, que fue un montón de años que yo estuve en el mundo de la seguridad. Por una razón en particular entré a ese mundo sin yo haberlo pensado nunca. Y era un libro que buscaba darle a las personas herramientas para evitar ser víctimas de la delincuencia y que ellos se hicieran cargo de su propia vida y de seguridad sin estar esperando algo afuera, sin echarle la culpa a algo afuera. Por eso se llama Cuídate mucho tú mismo. Y ese fue un libro que me abrió muchas puertas, porque gracias a ese libro, uno, pude cerrar una etapa en mi vida, que por eso fue que nació. Pero dos, comencé a posicionarme como autor y además a dar talleres y entrenamientos y conferencias basados en ese libro, lo que más allá de cualquier otra cosa me permitió entrar en contacto con mucha gente y compartir la información con cientos y cientos de personas en diferentes países. Que para mí eso significa muchísimo, porque cuando yo escribo con una intención. Todos mis libros tienen una intención. Y la intención está plasmada en un mensaje que yo quiero compartir con las personas porque creo que les puede ayudar a tener una vida mejor, de alguna manera u otra. Y ese primer libro me ayudó mucho a eso, a llegarle a las personas con un mensaje en particular. Después vino la serie Conquista, que primero fue Conquista tu indisciplina. Acá lo tenemos. Que fue un libro que me dio muchas satisfacciones a nivel comercial, porque fue un bestseller, o es un bestseller de Amazon. Ha llegado a muchas personas, pero que además tuvo una razón de existir muy personal. Y es que yo siempre luché mucho con el tema de la indisciplina, porque yo no sé si a ti te pasaba, pero a nosotros
cuando jóvenes y niños siempre nos dicen tienes que ser disciplinado para poder alcanzar esto, para Siempre. poder alcanzar Sí. aquello. Ujú. Y yo era indisciplinado. Ok. Y yo decía, ay, hijo de puta, entonces yo nunca voy a alcanzar nada, perdón por la mala palabra, yo nunca voy a alcanzar nada en mi vida. Pero ¿por qué eras indisciplinado? Bueno, porque yo en el colegio me tenían Mala reservada conducta. mala conducta, me tenían reservada la fila del frente, Ok. porque hablaba mucho, porque me costaba mucho seguir las reglas, Ujú. prestar atención. Yo creo que hoy en día, en aquel entonces no hacían esas evaluaciones, pero creo que hoy en día me diagnosticarían con déficit de atención e hiperactividad. Ujú. En aquel entonces era un muchacho tremendo. Sí, inquieto. Inquieto, inquieto. Y lo mismo me pasaba en el equipo de béisbol, lo mismo me pasaba en la iglesia. Pero fíjate Era qué muy loco. inventor. ¿Y cómo haces para escribir un libro hablando de dejar ese mensaje, ¿no? De instruir a la gente, de que les ayude en algo, de conquistar la indisciplina? O sea, ¿cómo logras tal vez transformar esa indisciplina en disciplina? Porque aprendí que esa indisciplina simplemente era parte de mi personalidad, de observador, de curioso, de intentar hacer las cosas de una manera diferente, de ver cosas nuevas, de no seguir siempre estrictamente las reglas, sino cuestionarlas y por qué no hay una manera mejor de hacerla. Y entonces en ese momento, claro, después con los años, ¿no? Entendí eso y entendí que eso, que era parte de mi personalidad, en vez de luchar contra eso, voy a abrazarla y voy a utilizarla a mi favor. Y entonces comencé una investigación sobre el tema de la indisciplina y conseguí un montón de historias de gente indisciplinada, Exitosísima. exitosísimas, que las cuento en mi libro, que quien quiera conocer todas las historias están allí, pero te voy a contar una en particular. Si Claro, puedo. claro, adelante. Imagínate que te dijeran que para ganar un maratón es mejor si la técnica que utilizas sea corriendo de espalda. Tú dices, no, esto está loco, ¿verdad? Claro. ¿Cómo va a ser O sea, eso? claro, primero Bueno, me caigo antes. Bueno, imagínate que hace un montón de años atrás, aquí en los Estados Unidos, un atleta indisciplinado estaba participando en salto alto en la universidad. Ujú. Y él decía, no, pero es que él tenía las piernas muy largas, entonces siempre tumbaba la vara y las tropezaba con la técnica que le enseñaron en la universidad, el coach, la técnica que era la técnica que se utilizaba en ese entonces. Y él dijo, no, yo tengo que cambiar esto, porque además tiene la beca en la universidad, no la quería perder, tengo que ver la manera de hacerlo. Y un día él comenzó a saltar de espalda. Ok. Y el coach le dijo, así no se salta, tiene que saltar de esta manera. Y él dijo, bueno, yo salto así. Lo sacaron del equipo. Ok. Comenzó a participar en otro equipo. Quedó campeón nacional. Fue a las Olimpiadas implementando ese salto, ganó medalla de oro. Y adivina cuál es la técnica que hoy se utiliza para el salto De alto. espalda. De espalda. Inició con una práctica de indisciplina, que incluso lo sacaron del equipo por eso, y resulta que ganó medalla de oro, y es la técnica que hoy se utiliza. Entonces esa es Wow. una de tantas historias Wow. que yo cuento en mi libro, y en el que invito básicamente a decirle a las personas, lo primero que debes hacer es conocerte a ti mismo, conocer todo eso que a lo mejor te han puesto una etiqueta, que es un defecto, que es algo que no está bien, ya va, pero en verdad no está bien, porque es un defecto, porque tengo que cambiarlo, ¿cómo puedo utilizarlo a mi favor? De ahí comienza todo el proceso que lo explico en el libro, y así nació ese libro, pero hay un caso en particular que a mí me gusta mucho contar historias. Así Claro, no, tranquilo. Esto es para ti, para conocer todas esas historias también, así que adelante. Entonces voy a contar esta historia que es con la que abro el libro, porque fue la que me empujó finalmente a escribirlo. Y es que un día yo estaba en una competencia de fisicoculturismo, que fui de visitante a ver a una de mis alumnas de un curso de liderazgo que yo había hecho, que ella me había dicho que iba a competir, y yo le dije, bueno, yo voy a acompañarte y apoyarte. Y voy con mi esposa. Cuando estamos ahí, yo estoy viendo la tarima y yo le digo a mi esposa, yo creo que yo quiero estar ahí.
yo creo que yo quiero competir. Mi ¿Qué dijo tu esposa? me miró así como me acabas de mirar tú. Se cagó de la risa y me dice, tú estás loco. Yo no te veo comiendo lechuga y pechuga todos los días, todo el tiempo. Y además tú eres indisciplinado. Uy, golpe bajo eso. Cuando me dijo eso me reventó la cabeza. Y yo dentro de mí lo que pensé, bueno, este es un reto para demostrarle al mundo, bueno, al menos a mi esposa, que es tu mundo, que la indisciplina es parte de mi ser y que puedo utilizarla a mi favor. Y precisamente por indisciplinado voy a competir. Eso fue año 2019. Conseguí una competencia, nada más y nada menos que el Natural Olympia en Las Vegas, que es un mundial de fisicoculturismo natural. Natural quiere decir que no se usan esteroides ni ningún tipo de productos. Y teníamos unos meses para prepararme, busqué un equipo. La historia es muy larga, la tienen toda en el libro, pero para hacer el cuento largo corto, fueron unos meses de trabajo intenso. Llegó la competencia en Las Vegas y gané el subcampeonato mundial de fisicoculturismo natural de ese año representando a Venezuela. Primer lugar fue España, segundo lugar yo y el tercer lugar fue México. Y eso fue una satisfacción inmensa, que fue como un experimento. Okay. Fue como un experimento, porque de eso yo iba aprendiendo y sacando información, que la comparto toda en el libro, porque la información no era importante que yo me la quedara, sino compartirla. Y además, para cerrar ya esta historia, de ese proceso hicimos un documental que se llama Conquista tu Indisciplina, que está en la página conquistatuindisciplina.com. Ese documental participó en un festival de cine deportivo de Madrid y fue seleccionado para participar, y eso también nos llenó de mucha satisfacción. Otra vez por el tema de que podíamos compartir la información con más personas. O sea, mientras todo eso tiene el objetivo de que más y más personas puedan recibir la información. Porque yo sé que hoy en día hay mucha gente luchando con etiquetas, que yo le digo, y a quienes estén viendo, les dejo este mensaje. Si alguien te pone una etiqueta, dile, esa etiqueta es tuya. Claro. Esa etiqueta es tuya. Claro, no me pertenece. No me pertenece. Y ese es uno de los objetivos del libro. Y seguramente pues lo van a encontrar, Conquista tu Indisciplina, como ya bien escucharon de parte de José Paulino, lo pueden encontrar también en Amazon. Y de verdad que yo estoy loca por leérmelo para poder también pues compartirles mi feedback al respecto. Y hablando también de un segundo bebé, que es el más nuevo, pero antes de arrancar con la otra parte de la conquista, que es ahora tu estrés, me gustaría saber, durante esta conquista, José, claro, yo entiendo el hecho de lo retador, ¿no? De que yo no puedo, claro que voy a lograrlo, y lo hiciste, quedaste en segundo lugar y maravilloso. Pero durante ese camino, ¿te caíste? ¿Fue duro? ¿Dudaste en algún momento de lo que estabas haciendo? Muchas veces. Y fue retador. Casualmente, mira, esta semana, no me acuerdo qué día esta semana, estaba en el gimnasio y había una persona que tenía una camiseta que decía algo así como la lucha es un privilegio. O sea, que tengas la oportunidad de luchar es un privilegio. Yo no entendía bien, o sea, yo estaba viendo, pero ¿cómo que? O sea, como que sufrir, como que tienes que sufrir. No me entraba bien el mensaje, ¿no? De casualidad después me lo encontré en el sauna y le pregunté qué significaba para él ese mensaje, y él me decía, mira, es que tan simple como que las cosas fáciles no tienen valor. Imagínate, y este es un ejemplo que yo doy aquí, imagínate que tú eres escalador en una montaña, ¿no? Y estás en una montaña. Tú a la montaña puedes llegar en helicóptero a la cumbre o puedes llegar escalando. Si llegas en helicóptero no tiene ningún valor, va a ser mucho más fácil. Claro. No tienes ningún reto, pero no tiene ningún valor. En cambio, sí, escalas y haces todo el proceso. Voy a responder tu pregunta de manera más concreta, pero quiero dejarles un mensaje también que es muy importante, y es que ahí en ese caso podemos ver que lo importante verdaderamente está en el proceso y no en la cumbre, no en la meta. Sí.
Si tú pones todo tu enfoque en la meta, pasa algo que lo menciono en el libro, que se llama anticlímax, que es es como, mira, los atletas olímpicos tienen un montón de tiempo preparándose para una competencia 100 metros planos que dura 10 segundos. Pasa la Olimpiada, quizás ganan medalla de oro y después hay estudios que dicen que muchos de ellos, un alto porcentaje, caen de depresión. Y la depresión es consecuencia de ese fenómeno que se llama anticlímax. Y es que pusiste tu mente tanto en el objetivo que no disfrutaste del proceso. No disfrutaste del proceso y cuando pasó, cuando ya llegaste, ya. ¿Y ahora qué? Sí. ¿Y ahora qué? Entonces lo importante es el viaje. Lo importante es también quién me acompaña en el viaje. Quién me acompaña en el viaje y en quién me convierto en ese viaje. Entonces, para responder tu pregunta, tuve un montón de momentos en el que yo pensaba renunciar. Y que ya yo no podía más, sobre todo despertarme en la madrugada, pues yo tenía un trabajo corporativo en ese momento, entonces tenía que entrenar antes de ir a trabajar, atender a mis hijas, atender mi casa, después volver a entrenar en la noche. Sí, no estabas nada más netamente enfocado en una competencia, sino que tenías una vida paralelo con eso. Sí, pues yo no soy profesional, o sea, yo no me dedico a eso. Entonces tenía otras 1000 cosas que hacer, que son las cosas que tenemos todo el mundo. Pero precisamente esos retos y ese no me gusta llamarlo lucha. Esos tropiecitos. Sí, esos momentos son los que le dan ese sabor. Claro. Y ese, bueno, aquí vamos. Y la satisfacción de que por lo menos pasa mucho, ¿no? Y voy a hacer tal vez un ejemplo un poco tonto, pero bueno, para llevarlo más a la realidad de aquellos que no competimos en nada, sino que vamos al gimnasio por tema de cuidado personal, por salud, por bienestar, caminar, lo que usted siente. Pero más de una vez a veces nos pasa que decimos, ay, no, hoy no voy, me voy a quedar aquí tranquila porque qué pereza, de verdad no quiero hacer nada. Pero cuando tienes esa, como que la conciencia y dices, no, pero si puedo ir, ¿por qué no voy a ir? Y vas y lo haces, dices, menos mal que fui. Y nos pasa muchísimo. Sí. Y seguramente muchas personas van a estar de acuerdo conmigo porque a veces también nosotros mismos nos saboteamos esa oportunidad de luchar por lo que queremos y como tú dices, no nada más estar enfocado, que está bien el enfoque, pero no perdernos nada más en el destino y parece un poco trillado, pero disfrutar el viaje es esencial para quedarnos con ese sabor y gusto de poder también ver en ese viaje no solamente quién nos acompaña, que es indispensable, sino qué mensaje estoy dando con lo que estoy haciendo, ¿no? Porque al final todas las herramientas que tenemos las podemos compartir y dar uso de ellas de manera productiva y esto me parece que es maravilloso si Dios te dio el don de poder entonces escribir estos libros y poder compartir estas experiencias y también ejemplos para que la gente se motive porque al final hay mucha desmotivación hoy en día, José, vivimos en una comunidad donde todo es pantallería, lo que dicen las redes sociales y muchas veces hasta es ficticio, ¿no? ¿Cómo ves ese tema de lo que es nuestra realidad hoy con la que van a vivir tus hijas dentro de 10, 15 años? Entramos en un tema muy duro. Entramos en un tema muy duro porque creo que estamos viviendo una transición muy importante en la manera en la que vivimos y en la manera en la que pensamos como seres humanos. Y casualmente ayer estaba hablando yo tengo un grupo de hombres líderes que nos reunimos una vez al mes para discutir diferentes temas. Ojo, y cuando digo líderes, esto no se trata de... Sí, no es machote, no, sino de, al contrario, pues de poder tener un tema de conversación afín y hablar sobre temáticas interesantes. Yo lo entendí. Okay. Y de eso podemos tener otro programa completo, pero lo que quiero decir es que estaba conversando con ellos, estábamos hablando del tema de inteligencia artificial. Y precisamente les decía esto que te estoy diciendo, estamos viviendo una transición importantísima que está cambiando la manera en la que vivimos, porque está cambiando la manera en la que pensamos. Esta semana... puse este ejemplo. Esta semana yo estuve en un curso de inteligencia artificial y el instructor estaba hablando de diferentes herramientas y estábamos haciendo un ejercicio y él nos dijo, están pensando mucho. No tienen que pensar, hagan esto. O sea, el objetivo es no pensar. Era no pensar. No, me muero, qué miedo. El objetivo era no pensar. Entonces, precisamente eso dije yo, qué miedo. Qué miedo. Cada vez somos más inútiles. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Claro. ¿Hacia dónde? Y ojo, yo no estoy diciendo que la inteligencia artificial sea mala. Yo creo que es buenísima. Es una herramienta, se puede usar a favor y chévere. Pero ¿hasta qué punto? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Me entiendes? De una cosa con la otra. ¿En qué nos estamos convirtiendo nosotros? ¿Cómo nosotros, otra vez? Todo se trata de cómo estas herramientas tú las usas a tu favor. Totalmente. Pero
cuidando tú en quién te estás convirtiendo. Y sin perder tu identidad. Y sin perder Porque tu si tú identidad. le vas a dejar el 100% el criterio a una máquina o al internet, ¿dónde está quién eres tú? ¿Quién es José? ¿Quién es Yoli? ¿Quién es esa persona que nos está viendo en este momento? Entonces, es una línea muy delgada que te puedes perder fácilmente por la comodidad de Sí. dejar de pensar. Sí. Y yo no estoy en contra, ni mucho menos, porque tampoco quiero que nos pongamos como, por ejemplo, cuando salió el televisor, que Sí. decían, ese es el demonio, va a acabar. Claro, no se trata de eso. Igual pasó con la radio y en todos estos procesos han habido esas resistencias. Yo no estoy en contra. Yo lo que digo es, en quién nos vamos a convertir. Estamos en un momento histórico muy, muy interesante. Y muy rápido ha pasado todo también. Yo creo que es lo más impactante de todo. Sí. Que ha sido muy rápido. O sea, yo recuerdo cuando llegó el internet, yo recuerdo, y tengo 35 años, saquen sus cuentas, todo ha sido demasiado rápido. O sea, el celular, de repente el tener un teléfono celular que tuviese internet, de repente, ¿sabes? O sea, son cosas que hoy en día la realidad de tus hijas, por ejemplo, es muy diferente a la de nosotros. Muy, muy diferente. Te voy a contar algo. Y quiero que me sigas, quiero invitarte a que me sigas en una breve línea histórica que voy a Vamos, trazar acá. acompáñennos aquí. Sí, acompáñanos en este pequeño viaje en el tiempo. Hace muchos años atrás, comienzos del siglo anterior, durante la Revolución Industrial, era muy importante la fuerza física, la capacidad física, porque cuanto más puedo producir en menor tiempo, y había mucho trabajo físico. Después llegó un poco más adelante, unos años más adelante, la tecnología, cambio nuevamente en la industria, en el mundo, y vino la inteligencia, el coeficiente intelectual. O sea, lo relevante era cuál es tu coeficiente intelectual. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Me van siguiendo por Sí, ahí? voy bien. Ok. Entonces, uno no excluye al otro. Era importante tu coeficiente intelectual, pero también tu capacidad de que trabajaras más horas al día, Claro. lo posible. Pero que te destacaras en esto, pues. Exactamente. Después, más adelante, por ahí en los 90, salió y se puso muy en tendencia la inteligencia emocional. Ok. Inteligencia emocional, para que conozcas tus emociones, cómo me relaciono con las otras personas, desde mis emociones y entender las emociones del otro, ¿no? Y entonces en todas las empresas, cursos, charlas, Trabajar bajo inteligencia emocional. presión y todo este tema, ¿no? Sí. Entonces fíjate que íbamos fuerza física, coeficiente intelectual, inteligencia emocional. Que hoy en día la inteligencia emocional se llama la psicología, no me acuerdo, pero le cambiaron el nombre, pero es la misma inteligencia emocional. Hoy en día hay un cuarto elemento que tenemos que desarrollar todos y es la capacidad adaptativa. Ok. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se llama la singularidad y es esa curva exponencial en los cambios que ocurren que son capaces de cambiar al mundo. Es decir, hace varios siglos atrás, para que hubiera un cambio que cambiara el mundo pasaban 150 años. Que inventaron la rueda, después la otra cosa, de una cosa a otra, 150, 200 años, 100 años. Ahorita tú ves que desde el 2020 para acá hay una curva, porque entonces nada más para poner un ejemplo, la realidad virtual, blockchain, inteligencia artificial, ETF, bueno, todas estas cosas que han pasado todas estas cosas en los últimos años, ha sido una curva exponencial. Entonces, la diferencia, tu capacidad como profesional, además de lo físico, porque además no son excluyentes, ¿no? Cada uno es más importante en un momento, pero además de lo físico, además de tu coeficiente intelectual, además de tu inteligencia emocional, ahora se le suma esa capacidad adaptativa. Cómo tú te vas adaptando a los cambios que están ocurriendo. Y cada vez las personas que son mayores van quedando atrás en este modo de adaptarse porque les cuesta más el adaptarse. Ojo, ya va, a nosotros tal vez nos cuesta ciertas cosas también, porque es que todo ha sido tan rápido, como lo mencionas, que no es tan sencillo aprenderlo todo. Y no tienes que aprenderlo todo. Y eso es un mensaje que quisiera darle a las personas. Esta capacidad adaptativa se trata, entre otras cosas,
de definir, bueno, esto me sirve y esto no. Seleccionar lo que te funciona y lo que no. Ser Sí. más selectivo con eso, porque tenemos tanta información y tantas cosas que ahí es donde podemos colapsar. 100%. Ok. Nos abruma todo lo que existe y quiero estar detrás de todo y no es posible. Y no exacto. Y hay que ser consciente de que de que hay que controlar lo que podemos controlar. En un mundo de tantas cosas suceden día tras día, que sabemos que la mayoría de las cosas, lamentablemente, si nos ponemos a ver lo que sucede, pues es de malas noticias, ¿no? Pero son cosas que salen de nuestro control. Entonces, ¿cómo podemos conquistar nuestro estrés con todas esas cosas que suceden para no permitir que impacte directamente en nuestro ser? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Y fíjate que te voy a responder en parte con la misma pregunta. Porque si te pones a ver, los dos libros tienen algo en común y es conquista. Ujú. Y la razón de la palabra conquista fue porque hace mucho tiempo escuché una frase de Facundo Cabral que él decía, el conquistador se convierte en un esclavo de lo conquistado. Wow. Voy a repetirla, el conquistador se convierte en un esclavo de lo conquistado. Y esto, él lo explicaba de manera más profunda, pero para resumirlo, cuando tú intentas conquistar allá afuera, tú al final del día te vuelves un esclavo de eso que conquistaste porque te forma parte de ti, te roba todo, tu Claro. atención, tu Era tiempo. lo que querías, era tu atractivo, era tu foco, era eso y lo lograste. Entonces eres esclavo de eso. Y mira, si yo agarro este vaso y agarro este vaso, ya perdí estas dos manos porque están ocupadas con las manos. Entonces cuando tú conquistas algo allá afuera, te conviertes en esclavo de lo conquistado. Entonces esa frase a mí me quedó dando vueltas. ¿Y qué tal si nos conquistamos hacia adentro? ¿Qué tal si entonces me conquisto a mí mismo en vez de buscar conquistar allá afuera? Por eso conquista tu indisciplina, que va mucho más allá de solo la indisciplina del libro, pero ahí está toda la información. Y ahora conquista tu estrés. Y conquista tu estrés viene de precisamente tratar de no controlar allá afuera. Uno. Pero dos, y más importante, es dejar de buscar el éxito y logros allá afuera para comenzar a buscar más hacia adentro. Okay. Y yo lo resumo en esta frase de manera muy, yo diría que de manera hiper simplificada. El estrés crónico tiene unas consecuencias terribles para la salud física y mental. El estrés crónico, que es un estrés elevado y sostenido en el tiempo, que nos lleva además al burnout. Y el burnout precisamente se refiere a que estoy conectado con algo afuera que me desconecté de mí mismo. Y que me está quemando por completo. Y el burnout tiene muchas caras, porque por ejemplo puede ser la cara del ejecutivo o la líder corporativa que está muy ocupada con algo allá afuera y está entregada a algo allá afuera, al trabajo, reuniones, alcanzar KPIs, objetivos, lo que sea, se olvidó de sí misma o de sí mismo. Pero también puede ser la mamá que tiene varios hijos y un marido y los suegros y entonces un entorno familiar que la absorbe y ella se olvidó de sí misma por entregarse a eso que está allá afuera. Correcto. Pero puede también ser el desempleado que no consigue dinero, que no consigue trabajo. Los biles siguen llegando. Los biles siguen llegando, entonces está conectado allá afuera para ver cómo soluciona. Desesperado y se desconecta de sí mismo. Entonces, conquista tu estrés, viene a ser una guía práctica, porque además es una guía práctica que yo creo que toda persona debería leer. Y tiene un objetivo que para mí creo que es el objetivo más importante, aunque sea un objetivo bastante grande, y es salvar vidas. Y cuando hablo de salvar vidas en serio. Porque una de las causas de muerte, de suicidio o simplemente por afecciones de salud es causada por el estrés crónico,
que estamos viviendo hoy en día. Es que el estrés puede desembocar cualquier tipo de enfermedades horrorosas, mortales. Cualquier tipo. Claro. Cualquier tipo. Claro, y pausa aquí un momento porque de verdad que está muy interesante el tema. Y sé que obviamente no me va a contar todo porque todo lo tiene que... Aquí, está acá en el libro, ¿eh? No vamos tampoco... Pero, se dice muy fácil, ¿no? Decimos, ok, chévere, vamos a conquistar ese estrés. Ya sabemos, José nos facilitó unos ejemplos, unos tres ejemplos de las personas, ¿no? Que pueden ser protagonistas de la historia, porque realmente no necesariamente tienes que estar en un cargo ejecutivo para poder entonces sentirte como protagonista de este estrés. Ahora, ¿cuáles serían esas red flags o esas banderitas rojas que las personas que nos están escuchando y viendo nos podrías compartir y decir, mira, tengo que autoevaluarme, yo creo que sí estoy sufriendo de un estrés y estoy dejando de enfocarme en mí y estoy más enfocado en lo de afuera y me puede traer consecuencias, como para que la gente, como un test, para ver si la gente realmente atina? ¿Cuáles serían? Mira, en el libro precisamente tengo un test. Ay, Dios mío, no lo he leído, lo juro, pero es que me da curiosidad para saber un poco más. Sí, el libro, mira, tiene una parte teórica que son 7 claves muy concretas, porque necesitamos entenderlo, y tiene una parte práctica. Incluye mucha práctica para eso y hay un test. Pero de manera sencilla. A ver, yo llego al trabajo y mi jefe llegó y yo lo saludé. Y él no me saludó. Ok. Y ya yo me empiezo a hacer una película en la cabeza. Me van a votar, ¿qué hice? Seguro que están hablando mío, han votado mucha gente y por eso no me saludó. Entonces eso ya comienza a generarte a elevarte el nivel de estrés que no nació allí. Seguro que ya tú venías con ese nivel de estrés de antes y en ese momento fue como un estresor que lo activó. Y en ese momento, si tú le sigues dando vueltas a eso en la cabeza, se genera una hiperactivación de tu sistema nervioso y se activa el estado de luchar o huir. Que, palabras técnicas, ese es el estado simpático y podemos entrar aquí en profundidad, pero para poner el ejemplo sencillo. Llegó mi jefe, no me saludó. Me hice la película. Me hice la película, se me elevó el nivel de estrés, mi sistema nervioso se hiperactiva y yo digo, no, yo tengo que enfrentarlo. Voy a hablar con él para preguntarle qué fue lo que... Pero después pienso, no. Eres mi jefe, mejor no, porque a lo mejor se va a molestar, se lo toma personal. Y entonces lo segundo que pienso es, no, ya yo estoy cansado de esta situación, yo voy a renunciar, porque ya no... Fíjate toda la película que me estoy haciendo, yo me voy para el... me voy a renunciar. Y después cuando me voy, no. Yo no puedo renunciar. Yo no puedo renunciar. ¿Cómo? ¿Y después quién paga los biles? Yo sé que mucha gente se está sintiendo identificado. Yo estoy aquí, dale. Y entonces, fíjate, ¿no? Ahí estoy en mi estado de luchar y pelear que puedo permanecer mucho. Si yo tengo estos pensamientos todo el tiempo, ya hay una señal. Ya va, hay algo que no está bien. Y tengo que aprender a reconocer eso en mí. Entonces, ¿cuál es el deber ser? Ya voy, porque no he terminado la historia. No he terminado la historia, porque fíjate lo que pasa después. No, yo estoy ahí. Si yo estoy ahí, y entonces ni puedo pelear, ni puedo huir, hay algo que se llama hipoactivación del sistema nervioso, que es que más bien me rindo. Y entro en apatía. Ya el otro día no quiero ir al trabajo. No me importa lo que pase. No me importa lo que pase. Si está bien el trabajo o no. Exactamente. Ok. Entonces, fíjate que todo eso son mecanismos naturales del cuerpo mecanismos de supervivencia. Eso es así para sobrevivir ante toda esa situación, ¿no? Eso no está ni mal ni bien en sí mismo. Lo que está mal es cuando tú te mantienes en un estado de hiperactividad de ese estrés o de hipoactividad. Eso es lo que está mal porque trae consecuencias al final del día. Tu pregunta es, bueno, ¿y cómo hago para controlar esa situación? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es el deber ser? Sí, el sistema nervioso, digamos que se activa para protegerte, ya sea huyendo o luchando o apagándote. Y se puede activar por situaciones reales o imaginarias. Tu cerebro no distingue si es real o imaginario. A lo mejor esa película que yo me estoy contando nunca sucede. Porque a lo mejor el jefe lo que tenía era un día que se peleó con la mujer y tenía eso en la cabeza y estaba apurado. No tenía nada que ver contigo. Exacto. Pero tú te hiciste la película. Correcto. Entonces lo primero que tenemos que estar siempre pendiente es, ya va, ¿esto que me estoy inventando es real o no es real?
Eso es lo primero, ¿no? Y ahí hay dos partes que las explico muy bien en el libro de manera muy simple, en un lenguaje muy cercano, que es que hay dos aspectos a tomar en cuenta. Uno, el filosófico, y el otro es el fisiológico. El filosófico es todo eso que está en mi mente, lo que me estoy diciendo, lo que estoy pensando, mis creencias, cuáles son mis valores y todo eso. Ese es el filosófico. El fisiológico es cómo reacciona mi sistema nervioso ante una situación u otra. Y hay una manera de entrenar tu sistema nervioso. Oh, mira. Bueno, hay varias, pero hay una que es muy importante, que es la que yo más comparto, que es a través de la respiración. La respiración puede activar tu sistema simpático, ese estado de luchar, huir, o puede activar tu sistema parasimpático, que es en el que estás relajado. Que es la meta, ¿no? Aprender eso. Sí, aprender eso es la meta para que tú puedas regular Regularlo. tu sistema nervioso. Y regular significa, de manera concreta, lo voy a decir aquí para contestar tu pregunta, regular significa lo que dijo la doctora Belisa Branich en una oportunidad, que los seres humanos fuimos diseñados por el Creador para estar 80% del día en estado de relajación o estado parasimpático y 20% del día en estado de lucha-huida, en estado simpático. Pero la dinámica actual de la sociedad nos ha llevado a invertir eso. Qué fuerte. Entonces estamos el 80% del día en estado de alerta, cuando estamos manejando y me grita el otro y yo le grito y llego a la oficina y me hago la película que te acabo de contar y llego a mi casa y peleo con mi marido porque dejó los zapatos tirados en la sala o porque no lavo los platos, entonces tengo que lavarlos. Estamos 80% así y apenas 20% en relajación. Y eso nos ha traído una serie de consecuencias tremendas para la salud física y la salud mental también. Sí, y a la vez la emocional, porque todo va de la mano, ¿no? Y me llama la atención porque estamos hablando netamente del estrés, pero todas estas cosas a la par también desembocan otro tipo de enfermedades o afecciones, como por ejemplo los ataques de pánico, la depresión y un sinfín de cosas que vienen, ¿sabes? Como que son primas hermanas, o sea, eso no viene solo, viene en conjunto. Sin duda, y hay una explicación, por ejemplo, de por qué el estrés crónico genera otras enfermedades. Y es que cuando tú estás en ese estado simpático, de alerta, todo el tiempo, tu sistema inmune se apaga. Él no está funcionando. Tu sistema digestivo no está funcionando. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está programado para enviarle sangre a los músculos, para luchar o para huir, y no para cuidarse, no para repararse. Solamente cuando estamos en un estado de relación, en estado parasimpático, hay homeostasis, el cuerpo se está reparando, nuestro sistema inmune está fortalecido. Y quiero cerrar esta idea que estoy contando con algo en particular. Este tema, sobre todo en la parte fisiológica, es algo que se entrena en el tiempo. Es decir, tú no puedes ir al gimnasio un día y esperar resultados. Tú tienes que ir todos los días o 3 o 4 días a la semana, ser constante. Lo mismo sucede con esta parte del estrés y de nuestra fisiología para regular nuestro sistema nervioso. ¿A qué me refiero con esto? Hacer cualquier ejercicio de prácticas contemplativas, que son mindfulness, meditación, respiración, movimientos no lineales, yoga, todas esas prácticas contemplativas, todo eso te ayuda. Y esto no estoy hablando de cosas etéreas, hay pruebas científicas más que comprobadas de que esto es así. Pero eso es algo que tú tienes que practicar en el tiempo. Y voy a poner un ejemplo. Voy a contar otra historia aquí rapidito. Y es muy personal. El año pasado te conté que a mi hija le hicieron una cirugía de corazón abierto. Fueron unos meses de preparación muy, muy duros, ¿no? Para todo. Ansiedad y todo lo que eso conlleva a nivel familiar. Yo dije, bueno, yo de mi parte lo mejor que puedo hacer es compartir con mi hija las herramientas que yo conozco para que por lo menos ella este proceso lo navegue en lo posible desde la calma. Y entonces todos los días nosotros, no todos los días, pero la mayoría de los días nos sentábamos algunos minutos a hacer técnicas de respiración. Mi hija en ese entonces tenía 6 años. Hacer meditación para niños, hacer movimientos no lineales para niños, porque no le puedes poner una meditación de media hora de Thich Nhat Hanh a un niño porque no la va a hacer. No lo va a hacer. Entonces todo acorde a su edad.
A donde voy. El día de su operación, ella la operan y pasa a la unidad de cuidados intensivos, donde pasó 3 días. Nosotros estábamos ahí con ella todo el tiempo. Fueron unos días muy duros, pero una noche en particular, ella se despierta con un dolor terrible, llorando. Claro, obviamente nos asustamos mucho. ¿Qué te pasa? Ella, no, me duele, me duele. La pregunta que se hace en esos casos es de 1 a 10, ¿cuánto te duele? 12. Wow. Ella todavía tenía sus mangueras y estaba en cuidados intensivos. Te puedes mirar todos los aparatos que hay ahí. Claro. Había un aparato en particular que medía la cantidad de respiraciones por minuto. Cuando ella me dice 12, yo miro ese aparato y tenía una respiración hiperacelerada. Claro. Yo no le digo nada en ese momento, sino que me voy a llamar a la enfermera. Y mi esposa, cuando yo regreso, mi esposa le dice, respira como te enseñó tu papá. Yo no le dije nada. Ella comienza a respirar de manera más lenta. Y esto no es subjetivo, es completamente objetivo. Yo estoy viendo el monitor. Y empieza a bajar la cantidad de respiraciones por minuto. Y bajar, y bajar, y bajar. Y le pregunto, hija, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? 6. La mitad. La mitad. Llega la enfermera, le inyecta morfina para el dolor. Hija, ¿cuánto te duele? 2. ¿No? Pero fíjate que de 12 a 6, con respiración, con ese ejercicio, conciencia. con conciencia. Pero fíjate que aquí es donde voy con el mensaje final. Y es que si yo le hubiera dicho a ella en ese momento, sin que hubiéramos practicado antes, Respira. hija, respira lento, ella no lo hace. No, claro. Pues no sabe qué es lo que tiene que hacer. Ella va a respirar porque es algo innato. Tú naces y empiezas a respirar. Exacto, esa es la palabra, instintivo, pero no es la práctica consciente para ayudarte a mejorar estas facultades. Como nosotros veníamos practicando, ella lo pudo hacer y tuvimos ese resultado. Entonces, lo que yo le digo a las personas es, esto es el autocuidado. Es una cosa de todos los días. Mira, las estadísticas dicen, a mí me da mucha risa esto, las estadísticas dicen que el 0% de las personas se calman cuando tú le dices cálmate. Cálmate, total. Es más, se ponen más bravas a veces. Nosotros, mira, hay un tema bastante interesante y es que con mi esposo, cuando estábamos conociendo la primera cita y bueno, seguimos hablando, qué sé yo vengo y le digo algo clave, le digo, mira, anota ahí, agarra el teléfono y él saca el teléfono. Estas son las palabras que tú jamás me puedes decir porque me detonan. O sea, cuando te digo jamás, por favor, es jamás. Y él dice, de verdad, yo, por favor, porque en serio me molesta de tal manera que no lo puedo controlar. Y la primera, adivina cuál fue. Cálmate. Cálmate. Jamás me... y mi esposo, tan bello obediente, está escuchando, por cierto, él nunca me ha dicho que me calme. Nunca. Porque es algo que no controlas. Inmediatamente me tengo que decir, cálmate, lo que menos hace es calmarte. Sí. Tú, pero mira, ¿qué? Estás loca, estás loca. Ay, mira, dime, estás loca para que veas lo que te va a pasar. Pero bueno, de verdad que es un tema complicado. Es un tema, como bien lo decía José, ¿no? De autocuidado. La lectura es súper importante. Yo creo que esos son también tiempos que nosotros nos podemos regalar para ayudarnos, ¿no? A conectarnos con nuestro yo. Y qué más lindo que leer, más allá de un chismecito por WhatsApp, lo que me contaron en Instagram, la vida ajena, a que cuidar más de la nuestra. Y acá tenemos 2 maneras de conquistar, que me parece increíble, José, y de verdad que estoy loca por leerlos. Conquista tu indisciplina, y ahora lo más nuevo, el nuevo bebé que se llama Conquista tu estrés. Los consiguen en Amazon para aquellas personas que no ven de cualquier parte del mundo, lo pueden adquirir, para que también entonces lo puedan buscar. Hay otro método también para conseguirlo, José. Conmigo directamente. Ok, Sí, directamente. me escriben por mi Ahí están las redes Instagram. sociales, se las vamos a dejar también por acá para que entonces lo consigan. José Paulino me acompaña el día de hoy, nos acompaña en esta cita, una cita que ha sido maravillosa. Hemos hablado de tantas cosas que se nos va a quedar cortito el tiempo y sé que vamos a tener que retomar este encuentro luego de tantas cosas que tiene José, porque esta entrevista la estamos grabando con un tiempo de anticipación y ya para cuando salga posiblemente ya esté hasta de regreso de lo que vamos a hacer por allí fuera del país. Así que vamos a ver qué podemos lograr para poderlo traer pronto y hablar un poco más al respecto. Vamos con otros temas, José, en la cita. Y estas son unas preguntitas que me gusta compartir con la audiencia que no son largas y las respuestas usualmente son cortas, como para indagar un poco más, ¿no? Rutina mañanera infaltable, José. Cafecito con canela y grounding. Todos los días. Cafecito con canela y caminar descalzo en la grama. Un libro que todo líder debería leer. 21 leyes del liderazgo de John Maxwell.
¿Qué es lo que más te recarga de energía? Mis hijas. ¿Tu mayor tentación cuando estás en modo indisciplina? Comer fritanga maracucha. ¡Deliciosa! Comida que no puede faltar en tus viajes. Barras de proteína. Un error del que más has aprendido. Hace muchos años, trabajando, le envié un correo a un cliente que era competencia del otro. Entonces lo envié por equivocación a uno y era para el otro. No. Y lo envié por no haberlo revisado bien antes de... O sea, el error fue no haber revisado bien antes de hacerlo. Ok. Entonces ese error, estaba comenzando yo mi carrera, tuve un jefe muy bueno que me dijo, quiero que aprendas, no vas a tener ninguna consecuencia, pero quiero que esto te sirva de lección y que aprendas. Y esa fue una gran lección para mí, tanto para yo saber que debo revisar mejor las cosas, como para entender lo importante que es ponerte en los zapatos de tu liderado y darle a veces una segunda oportunidad si en verdad se lo merece. Y es que eso es realmente un líder. Sí. Es la diferencia, ¿no? Como siempre lo vemos por allí entre jefe y líder, que no es solamente mandar y decir tú no puedes, sino también guiar, orientar y enseñar, dejar esa semillita como lo dejó en este ese momento. jefe no lo olvido nunca, Boris Petrasevichus. Todavía recuerdo el nombre, me enseñó mucho. Y eso fue algo que me enseñó muy importante. Qué lindo. Palabra que mejor define tu filosofía de vida hoy. Una frase, gana el día. Si no hicieras todo esto que haces hoy en día, coach, que escribes, que te dedicas al 100%, ¿en qué te imaginarías? ¿Qué otra cosa harías? A mí me encantaría ser músico. ¿En serio? Amo la música, no toco nada. Pero me ¿Cantas? encantaría ser músico. ¿Tampoco cantas? Sí, canto cuando me baño. Bueno, La ducha. eso cuenta, eso cuenta. Sí, yo ¿Te creo que encantaría me ser encantaría músico? ser músico, sí. ¿Qué instrumento te gustaría aprender a tocar? Me gusta la percusión. Ok. Sí, me gusta la percusión. Soy mucho de tambor, de gaita, pues. Yo creo que eso se lleva en la sangre, pero sí, yo creo que eso me gustaría mucho. ¿Qué le dirías a tu yo de 20 años? Esto va a pasar. Esto va a pasar. ¿Te imaginabas que iba a suceder? ¿Que ibas a superar esa etapa tan difícil? No. Ok. No. O sea, podemos decir que en esos 20 años fue cuando José tocó fondo. Hace exactamente 27 años. ¿Qué fue lo que pasó? Lo cuento en el libro y en mis conferencias, de manera muy rápida te digo, diciembre, 27 de diciembre, me desperté en la madrugada por los gritos de una mujer y eran los gritos de mi madre que estaba siendo abusada en la habitación que estaba al lado de donde yo estaba durmiendo. Y me di cuenta porque yo cuando me despierto y voy a abrir la puerta, entre dos personas, entre dos hombres me agarran, me golpean y me amarran, me tiran en el piso. En ese momento me di cuenta que los gritos eran los gritos de mi madre. Mi padre también había sido golpeado y amarrado en otra habitación. Eso fue en Maracaibo. Y pasé la noche más larga de mi vida. Nos rescató la policía el otro día. Habían entrado a robar y eso fue una noche terrible que cambió mi vida. Yo antes de esa noche quería ser ingeniero y trabajar en la industria petrolera como todos, la mayoría de mi familia. Y al día siguiente ya no quería eso. Ya quería irme a la policía, pero con un propósito equivocado. Y era el propósito de matar, de tomar venganza. Y eso fue un proceso muy duro, que afortunadamente después de mucha terapia, mucho trabajo, estoy haciendo el cuento corto, pero después de un trabajo muy largo hacia adentro, y de escuchar a mi madre decir que ella había perdonado, pude entender que eso que me había sucedido lo podía convertir en un propósito muy positivo y era ayudar a otras personas que estuvieran seguras, y por eso entré en el mundo de la seguridad. Terminé trabajando en una empresa petrolera, pero en el área de la seguridad, sí, era asesor de seguridad. Y de ahí, de esa etapa, nació el libro Cuídate Mucho. De ahí nació el libro Cuídate Mucho, que fue el primer libro publicado. Y en aquel momento, digo que toqué fondo porque
Cuando algo de eso sucede, es un impacto tan grande que cambia tu cosmovisión. Yo sentía que vivía en un mundo que era oscuro, gris, malo, que la gente me quería hacer daño, Sí, desde el odio todo el también. mundo era malo. Vivía desde el odio que era generado por el miedo. El miedo. Y la impotencia de todo lo que pasó en ese momento y no tener el control de poder hacer algo, ¿no? Sí. Y entonces cambiar eso me llevó mucho tiempo y a ese yo le diría, esto va a pasar, estás aprendiendo y sé fuerte que va a pasar. Y sí se puede. Y aquí está el ejemplo conmigo sentado el día de hoy en esta cita. De verdad que, José, qué maravillosa historia. Se nos queda corto el tiempo y a veces digo, ¿por qué? Vamos a hacer otra parte, la segunda parte, porque hay tanto que contar. Y no quiero despedirte sin antes que, por favor, nos dejaras un mensaje. Y sabemos que has hablado mucho de diferentes mensajes, cuentos, pero eso se trata, ¿no? Y particularmente con todo lo que hemos platicado hoy. Si tuvieras que resumir un mensaje final, lo más importante que de repente has aprendido de todos estos años, acompañado también a líderes, porque eso también lo haces hoy en día, ¿no? Líderes y profesionales que están allí, que tú eres su soporte también y ese guía tan importante. ¿Qué le dirías a quienes hoy sienten que están atrapados de repente en el estrés o en la indisciplina? Busquen ayuda. Busquen ayuda. No sé cuándo va a salir esta grabación, pero estamos precisamente en el mes de la salud mental, de elevar la conciencia por la salud mental. Y a mí mismo me pasó en algún momento de que yo estaba sufriendo depresión y yo no sabía qué era lo que estaba sufriendo, no sabía qué me pasaba. Y en aquel momento la depresión era muy mal vista pues a nivel social. Sí, te ibas al terapeuta y decían que estabas loco. Te decían que estabas loco. Afortunadamente ha cambiado un poco, pero todavía hay muchos paradigmas alrededor de eso. Y el mensaje que quisiera dejarles es: cuando ustedes consideren que necesiten ayuda, busquen ayuda, hablen, saquen eso que tienen adentro, que sí es posible superar cualquier situación que estén pasando. Y quiero cerrar con algo que yo he convertido como en mi mantra favorito, y es: el éxito de mis amigos son gotas de felicidad para mí. Y entonces cuando yo tengo muchos amigos que tienen éxito, yo recibo un palo de agua de felicidad. Que así sea todos los días. Amén. Amén. Éxito para todos que están viendo y para ti también. Amén. Gracias, de verdad, José. Gracias por estar aquí, por dejarnos un mensaje tan hermoso, tantas cosas que aprender, que reflexionar, que autoevaluarnos, porque a veces damos por sentadas las cosas que nos suceden, las cosas que pasan, la forma en cómo actuamos es un reflejo también de eso, ¿no? Y muchas veces nos quejamos de cómo el otro nos mira, cómo el otro nos habla, lo que el otro nos dijo, pero volvemos al punto de lo que te molesta del otro es un reflejo de lo que hay en ti que tienes que evaluar. Y son cosas que podemos ver todos los días, pero si no nos enfocamos en realmente ocuparnos en ello, en pedir ayuda, como bien lo mencionaba José, que es importantísimo. Miren, esposos que a veces conozco aquí dicen, no, yo no voy a ir para un psicólogo, ¿por qué? ¿Para qué? Y dejan que se pierda un matrimonio, una vida entera, que se rompa una familia por el ego, ¿no? Entonces, dejar a un lado eso, decir que realmente somos humanos y que todos merecemos ayuda, porque no somos invencibles y al final pues siempre hay momentos de vulnerabilidad que son bienvenidos para compartir. Y si realmente amas a esa persona, vas a recibirla con los brazos abiertos para ayudarla. Y si eres esas personas que son muy cerradas y que a veces les da miedo conversar, miren, 2 herramientas maravillosas: conquista tu estrés y conquista tu disciplina. José Paulino nos acompañó el día de hoy acá en La Cita. Recuerda suscribirte a este canal, compartir esta historia para que llegue a más personas y por supuesto dejar tu comentario. Gracias, José, por estar acá conmigo el día de hoy. Gracias a ti. Cuídense mucho, como siempre les digo, haz el bien y no mires a quién. Será hasta la próxima.